Jesús, amén, hermanos. Para los que no estuvieron desde el principio conectados, les informamos que detuvimos la transmisión después de la alabanza con el fin de poder transmitir este video a través de YouTube más tarde, ya sea ahorita más tarde o ya en la mañana lo subiremos a YouTube para que estas predicaciones aquí en Urbi también queden grabadas en YouTube para gloria del Señor, amén. Vamos a un pasaje, hermanos, bastante cortito de la Biblia. No es el más cortito, pero es un pasaje cortito. Mateo capítulo 24, versículo 23. 24, 23. Y de ahí se va a desprender todo nuestro mensaje, o al menos es la base bíblica para nuestro mensaje. Ya de ahí el Señor nos irá llevando por la escritura. 24, 25 de Mateo. 24, 25 de Mateo. No es un pasaje muy largo, como lo pueden ver ahí en sus Biblias. Es un pasaje cortito, pero de ahí el Señor va a hablar a nuestras vidas. Amén. Ya el Señor nos irá llevando por otros pasajes. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Ya os lo había dicho antes. Ya os lo había dicho antes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde que tú nos das, Señor, queremos suplicarte que tú te glorifiques, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a lo profundo de nuestro espíritu, que seamos sacudidos, Señor, que seamos alentados, que seamos fortalecidos, que tu poder se manifieste en nuestras vidas, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús te lo suplicamos. Queremos rogarte, Señor, que traigas una fresca unción sobre nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo llene este lugar, Señor, y que el poder de tu palabra, Señor, traspase el intelecto, el entendimiento, las emociones, Señor, y lleguen a nuestra conciencia, Padre, tus palabras, y podamos ser confrontados con nuestra realidad delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Habla en nuestro corazón, habla en nuestras vidas. Gloria a Dios. Quiero invitarle una vez más a usted que está por ahí en su casita para que nos acompañe en esta meditación de la palabra del Señor. Sabemos que a lo mejor usted está cansado, que a lo mejor quiere ver televisión un rato, pero ¿qué le parece si saca su sillita ahí a su cochera y ahí en la comodidad de su casita, ¿verdad? Escucha la palabra de Dios en esta tarde? Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar aquí para compartir con usted esta palabra del Señor. Amén. Aleluya. Ya os lo había dicho antes, dice el Señor. Cuando Jesús estaba casi por ser arrestado, hermanos, para ser llevado ante Pilatos y luego ante Herodes y finalmente para ser crucificado, los discípulos le preguntaron a Jesús respecto de tres cosas. Jesús estaba en el templo y cuando iba saliendo con sus discípulos, los discípulos empezaron a decirle: Señor, mira qué piedras, mira qué edificios, o sea, hablando de la belleza del templo que estaba en Jerusalén. Ya no era el templo que Salomón había edificado, era un templo que se había reconstruido por mano de Herodes, precisamente, el rey Herodes, que era un romano judaizante. Este hombre, Herodes, era un caso especial. De hecho, el emperador romano dijo: más vale ser un cerdo en tu casa que uno de tus hijos. Porque este hombre, siendo judaizante, no era capaz de sacrificar un cerdo, pero sí mató a algunos de sus hijos. Entonces era un caso especial, era un caso medio curioso, ¿verdad? El emperador decía: más vale ser un cerdo en tu casa que uno de tus hijos. Bueno, este hombre había reconstruido el templo, así que el templo, como Herodes quería congraciarse con los judíos al ser romano y ser un gobernante traído de fuera, reedificó el templo de una forma esplendorosa, reconstruyó el templo y lo hizo muy bonito. Pero los discípulos le dicen a Jesús: mira qué piedras, mira qué edificios, mira qué templo, mira qué chulada, ¿verdad? Prácticamente. Pero Jesús les dice: tiempo vendrá en que no quedará piedra sobre piedra. ¿Sí? Entonces los discípulos le dijeron: Señor, dinos,
¿Qué señal? ¿Cuándo habrán de suceder estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto lo podemos ver ahí mismo en el capítulo 24, en el versículo 1 al 2. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Aquí es donde le decían, ¿verdad? ¿Qué piedras, qué edificios? Y dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Número 1. Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, del fin del siglo, es decir, del fin del mundo. Ante estas preguntas, Jesús fue muy claro, hermanos. Y tenemos todo el capítulo 24 de Mateo y todo el libro de Apocalipsis para darnos cuenta de cuándo serían estas cosas y qué señal habría del fin del mundo y de la venida del Señor. La destrucción del templo de Jerusalén, hermanos, se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, un general romano, cansado de tantas revueltas de los judíos, vino contra los macabeos. Los que tienen una Biblia católica podrán confirmar esto. Vino contra los macabeos y atacó al pueblo de Israel, de tal suerte que los macabeos fueron exterminados en la ciudad de Masada. La ciudad de Masada está ubicada en una montaña, ahí fue labrada a martillo y construida. Y ahí llegaron, fue el último vestigio de las fuerzas macabeas. Ahí terminaron los romanos con los macabeos. De hecho, los macabeos se suicidaron antes de que los romanos llegaran a donde ellos estaban, cuando estaban construyendo una rampa para subir al despeñadero donde fue construida Masada. El punto aquí, hermanos, es que esto sucedió en el año 70 después de Cristo. La segunda pregunta sería, ¿qué señal habría de la venida del Señor? Y la tercera, ¿cuál sería la señal del fin del siglo o del fin del mundo? Jesús fue muy claro al hablar de estas señales que empezaríamos a ver antes de su segunda venida a la tierra. Ya no como el Cordero de Dios, sino como el Rey de Reyes, que habrá de establecer su reino en la tierra y al cual vendremos nosotros con él, acompañándole en esta gloriosa venida. Muchos han confundido la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia, y esto es un error. La palabra del Señor es muy clara. El arrebatamiento de la iglesia será el evento glorioso más esperado por la iglesia. Será ese evento sin precedentes en el que la iglesia, todo aquel que ha puesto su confianza, su fe absoluta en Cristo Jesús, será arrebatado de esta tierra y será librado de lo que la palabra de Dios llama la hora de la ira, o la hora de la prueba, o la gran tribulación. Seremos arrebatados, seremos llevados a la presencia de Dios a la eternidad, pero también seremos librados de esa hora horrenda que ha de venir sobre la tierra, lo que también se conoce como la gran tribulación. Jesús, como decía hace un momento, él fue muy claro en cuanto a las señales que nos anuncian que él está muy próximo a venir por su iglesia. Y uno de los problemas que, a mi juicio, hermanos, ha enfrentado la humanidad es la falta de entendimiento en las Escrituras. Mucha gente, hermanos, se ha perdido en la religión, se ha perdido en la costumbre, se ha perdido en la tradición, se ha perdido en el a mí así me enseñaron, se ha perdido en así me enseñaron mis padres, se ha perdido en esta es mi vida y yo la vivo como quiero. Jesús dijo en Mateo 24:34, dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Escuche, mucha gente, hermanos, está esperando a que el Apocalipsis comience. Es más, mucha gente no quiere que comience el Apocalipsis. Pues bueno, le tengo noticias. Si usted lee la Biblia con atención, si usted lee sobre todo el libro de Apocalipsis precisamente con cuidado, se dará cuenta de que Apocalipsis no es un libro, son 7 cartas y están dirigidas a 7 iglesias. Y cada una de esas iglesias representa un periodo de la historia de la iglesia como la conocemos. El primer periodo, hermanos, comienza con la iglesia de Éfeso. El último periodo termina con la iglesia de la Odisea.
El primer periodo, hermanos, representa a la iglesia del primer siglo, es decir, los apóstoles y todos los que con ellos fueron comenzando la iglesia. Es decir, Apocalipsis comenzó cuando el Espíritu Santo descendió y el Señor Jesucristo fue llevado a las alturas. En ese momento comienza Apocalipsis, cuando la iglesia nace, cuando el Espíritu Santo desciende, cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar con la iglesia una vez que Jesús ha sido llevado a las alturas. Ahí comienza Apocalipsis. Desafortunadamente, hermanos amados, para nosotros ha sucedido todo a oscuras, nos ha pasado todo de noche. Por eso Jesús dice, ya os lo había dicho antes. Hermanos, nosotros necesitamos entender que estamos viviendo ya los tiempos de la iglesia de la Odisea. Estamos viviendo ya, hermanos, los tiempos de Apocalipsis, desde que el Espíritu Santo descendió 40 días después de que el Señor Jesucristo apareció a sus discípulos. Jesús estuvo apareciendo 10 días después de la crucifixión. 50 días después de su crucifixión era el día de Pentecostés. Y ese día de Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo descendió a la iglesia. Entonces, en ese momento, cuando la iglesia nace, es el momento en el que el Apocalipsis comienza. Hoy nosotros necesitamos entender que Jesús tuvo el cuidado de anunciarnos con anticipación todas las cosas que habrían de suceder. Y si usted lee con atención, si leemos con cuidado, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de cosas que han estado sucediendo ante nuestros ojos y que nos han pasado de noche. Yo quiero hablarle, hermano, y quiero decirle que Jesús profetizó los acontecimientos de hoy. Y quiero que veamos, hermanos, que Jesús demostró ser el Hijo de Dios de muchas maneras. Por lo tanto, si Jesús demostró de muchas maneras ser el Hijo de Dios, quiere decir que lo que Él habló tiene un peso para la eternidad. Por eso nosotros necesitamos saber las razones por las que Jesús nos habló con tiempo, las cosas que habrían de suceder en nuestro tiempo. ¿Estamos? Quiero que veamos, hermanos, al menos 3 razones. Espero me alcance el tiempo. La verdad es que el mensaje está un poquito larguito, pero vamos a tratar de irnos rápido. Amén. En primer lugar, hermanos, Jesús tuvo el cuidado de hablarnos sobre las cosas que habían de suceder en nuestros días, para que estuviéramos preparados para todo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tiene? Si usted está en casita y está viendo esta transmisión, si usted está en internet y está viendo esta transmisión, busque un espacio para que pueda abrir su Biblia junto con nosotros, para que pueda ver lo que la Biblia dice, para que no diga, ay, el pastor gritó otra vez. No, para que usted vea lo que la Biblia dice. Esto es lo importante, lo que la Biblia, lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, Jesús tuvo el cuidado de hablarnos sobre las cosas que habían de venir para que estuviéramos preparados, para que estuviéramos alertas, para que no nos pasen las cosas de noche como por mucho tiempo nos han pasado. Jesús nos habló con tiempo para que estemos listos, alertas, pendientes. Como decía hace un momento, Jesús fue muy claro en las cosas que habían de suceder, hermanos, a partir de su ascensión. Quiero que veamos algunas cosas que han pasado y que tal vez nos han pasado de noche. ¿Qué le parece? No voy a ver todo el capítulo porque no tengo el tiempo, pero dice la palabra del Señor, versículos, Mateo 24, usted puede leer del versículo 1 al 41, pero ya usted ahí en su casita, ¿va? Ok, primero, ¿qué pasó o qué va a pasar antes de que Cristo venga por segunda vez? Antes de que la iglesia sea arrebatada, antes de que el Señor venga a reinar. Lo primero que va a suceder, hermanos, es el levantamiento, escuche, el levantamiento de falsos maestros, de falsos profetas, en los tiempos bíblicos y en nuestro tiempo también. Escuche, Mateo 24, del 4 al 5, dice la palabra del Señor.
Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Escuche esto, hermano amado. Persona que me estás escuchando, escucha esto. Porque se levantarán, dice la palabra, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, escuche, en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Qué tremendo es esto, hermano. ¿Sabe usted que hay mucha gente que se ha levantado diciendo ser el ungido, ser el vicario de Cristo, ser el enviado de Dios? Aquí mismo en Chihuahua, hermanos, hace algunos años vino un hombre, William Soto Santiago, diciendo ser el ángel de Jehová, cuando la palabra del Señor es clara y nos dice que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era Jesucristo mismo antes de encarnarse en María. Podemos ver, hermanos, cómo hay hombres que se dicen ser el vicario de Cristo. Dice: vendrán en mi nombre. Y dicen ser el vicario de Cristo, cuando claramente esto es una blasfemia, porque el vicario de Cristo en la tierra se llama Espíritu Santo. Fue Él a quien Jesús envió. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Pero si yo me voy, se los voy a enviar. Y la palabra del Señor dice que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió y permanece en la iglesia en lugar de Jesucristo. Él es el vicario de Cristo. No es un hombre, no es una persona, no es alguien que porque ostenta un título de religioso o de pastor o de sacerdote o de obispo o de líder. Ese no es el vicario de Cristo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Se levantarán, dice la palabra, falsos profetas, se levantarán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Vamos por ahí también, hermanos, a segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 de segunda de Pedro. Gloria a Dios. Es importante que usted tenga su Biblia. Segunda de Pedro 2, 1. Si usted tiene su Biblia ahí en la mano y está escuchando este mensaje, yo lo invito: abra su Biblia. Lo desafío: abra su Biblia. Abra su Biblia. Segunda de Pedro 2, 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Escuche: se levantarán falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, que engañarán a muchos. Debemos tener cuidado. Esta es una señal de que Cristo viene pronto. Ahorita, hermano amado, si usted se mete al internet, va a encontrar cantidad de falsos profetas, cantidad de falsos maestros, cantidad de falsos hombres que afirman venir en el nombre de Jesucristo. Pero cuando usted se va a las Escrituras, cuando usted se va a la palabra y empieza a escuchar lo que aquellos hombres dicen, lo que aquellos hombres proclaman, usted se dará cuenta de que están proclamando un evangelio falso, un evangelio que no está en la Biblia. Amado hermano, hoy nosotros necesitamos entender: hay falsos maestros entre nosotros y tenemos que tener el discernimiento, pedirle al Espíritu Santo que nos dé dirección para que sepamos, hermanos, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Número 2, versículo 6, Mateo 24, 6. Perdóneme que haga tanto tiempo, pero es necesario, amado hermano. Versículo 6, 24, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, que todo esto acontezca, pero aún
no es el fin. Escuche, guerras ha habido desde que el hombre es hombre. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, ha habido violencia entre los seres humanos. Caín mató a su propio hermano Abel. Pero yo quiero que entendamos el contexto bíblico, que entendamos lo que la palabra del Señor nos está hablando. Cuando dice nación contra nación y reino contra reino, dice la palabra del Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Escuche, porque este solo versículo nos muestra varias señales. Número 1, nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué significa eso? Nación contra nación. Escuche, aquí en México tuvimos la Revolución Mexicana. Bueno, antes la guerra de la independencia. ¿Sí o no? Estaban luchando en México por México y para México. Estamos hablando de la Revolución Mexicana. Estamos hablando de mexicanos contra mexicanos. Nación contra nación. Etnos versus etnos. Podemos hablar de un ejército zapatista de liberación nacional hace algunos años, cuando Zedillo, ¿se acuerdan? El EZLN. Nación contra nación, una guerra de guerrilla aquí en México. En Colombia, las FARC. En España, los del radical, ¿qué son? ¿Los ETAs? ¿O ZETAs? ¿Qué son? ¿ETAs? Esos son reino contra reino, son país contra país. Nación contra nación, son guerras de guerrillas dentro de los mismos países. ¿Me estoy haciendo entender? Aquí, hermanos, una guerra contra el narco, por ejemplo, es etnos versus etnos, es nación contra nación. Narcos contra narcos, son nación contra nación. Se está levantando, lo estamos viendo frente a nosotros. Me estoy explicando. Ucrania contra Rusia, decía aquí el niño, es cierto, eso es reino contra reino. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, es decir, país contra país. Pero no es lo único que hemos visto, hermano. Estamos viendo, por ejemplo, podemos hablar de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar de la Primera Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Podemos hablar, hermanos, de reino contra reino, que se han levantado. ¿Me explico? Pero nos han pasado de noche. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 7. Y habrá pestes. Cuando hablamos aquí de pestes, amado hermano, no es de un mal olor. No quiere decir que se murió un perro por ahí en la esquina y empezó a apestar el ambiente. No. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de enfermedades incurables. ¿Sabía usted que en Europa ahorita hay una crisis por hepatitis? Ahorita en Europa hay una crisis, pues todavía no salimos del COVID. Todavía no salimos de esta pandemia y ya se está levantando otra en Europa por hepatitis. Habrá pestes, hermanos. Y podemos hablar, hermanos, de pestes pasadas. La peste bubónica, que mató a la tercera parte de Europa. La peste negra. Podemos hablar, hermanos, del SIDA en los 80s. Que por cierto, todavía no hay una cura para el SIDA. Podemos hablar del ébola, de las vacas locas, de la gripe aviar. Podemos hablar de muchas pestes que se han levantado, que ha habido en la historia. Por eso le digo, hermano, Apocalipsis no está por comenzar. Apocalipsis comenzó hace 2000 años. Pero nos ha pasado de noche. Nos ha estado pasando de noche, hermano. Dice la palabra del Señor, habrá pestes. Versículo 7. Y hambres. ¿Sabe ahorita cómo estar en Sudáfrica, en África, porque no ha llovido? Están teniendo crisis de hambruna, hermanos, en África. Y no es nuevo, en África ya tiene muchos años, hermanos, que ha habido hambrunas. ¿Sabe qué va a pasar con la guerra de Croacia si no se detienen con sus tonterías? Va a haber hambruna. Croacia, hermanos, Croacia es llamado el granero del mundo. ¿Por qué cree usted eso? Es algo, hermanos, que no se entiende, ¿va? Decía Vladimir Putin decía que
que Estados Unidos quería poner sus misiles en la puerta de Rusia, que por eso que estaban atacando Croacia, porque Croacia se quería unir a la OTAN, y que estando en la OTAN, Estados Unidos iba a poner sus misiles en la puerta de Rusia. Por eso fue la guerra. ¿Sabe qué, hermano? Rusia y Estados Unidos están a 55 millas de distancia por el estrecho de Bering. Vean un mapa mundi. Hay unas islas ahí, una pertenece a Rusia, la otra pertenece a Estados Unidos. Y queda una franja entre las dos islas de 2,5 millas. O sea, están a la vuelta de la esquina. Están a la vuelta de la esquina, y el argumento de Putin es que Estados Unidos quiso poner sus misiles en la puerta de Rusia, pues si los tiene ahí pegados. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente buscan? Solamente ellos lo saben. Pero hermanos, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos, dice la palabra de Dios. Y ¿sabe qué, hermano? En este tiempo hemos tenido más terremotos de lo que se ha tenido en tiempos pasados, y cada vez más fuertes, cada vez más terribles. Dice la palabra del Señor, terremotos en diferentes lugares, en lugares donde quizá antes no había temblado. Hace como 3 o 4 años aquí en Chihuahua tembló acá por Guadalicias, y se vino el temblorcito hasta acá, hasta Chihuahua. No sé cuántos lo sintieron. Mi esposa decía, pasó un camión ahí cerquita. No, fue el terremoto que sacudió la casa. ¿Qué más ha pasado, hermano, en este tiempo? Número 3. Los versículos 9 al 10 dicen la palabra del Señor: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Escuche, versículo 9 al 10, ¿sí? Entonces dice, os entregarán a tribulación. Escuche, no es la gran tribulación. Esa vendrá cuando la iglesia se haya ido, que también es una señal de la pronta venida de Jesús por segunda vez. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Ha oído hablar usted de la Inquisición romana? Que por ahí le dicen la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Era la Inquisición diabólica, más diabólica que cualquier otra cosa, hermanos. Una persona podía ir a la hoguera solamente por saberse el Padre Nuestro en su propio idioma, por tener una porción de la Biblia en su casa, era acusada de hereje. ¿Sabe usted que tomaba al azar a las personas con una hoja en blanco? Les leían, según ellos, los cargos, era una hoja en blanco que no tenía nada escrito, y los empezaban a acusar de herejes, de tener una Biblia, de saber oraciones en su propio idioma. Los sentenciaban a la hoguera, y para librarse de la hoguera tenían que hacer 2 cosas: acusar a otros aunque fueran inocentes, y renunciar a todas sus posesiones. ¿Cómo cree usted que la iglesia medieval se hizo tan rica? Aún los reyes le tenían miedo, hermanos, a la iglesia. A la iglesia, entre comillas. Les tenían miedo de ser acusados y ser llevados a la hoguera. De santa no tenía nada esa Inquisición, hermanos. Y fíjese cómo dice la palabra de Dios, versículo 9. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Hermanos, nos pasó de noche. Todo esto, hermano, el Señor nos lo dijo antes para que estuviéramos preparados, para que estuviéramos listos. El enfriamiento de amor de la iglesia, hermanos, versículos 11 al 12. Dice la palabra del Señor: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo están las iglesias ahorita, hermanos? Estamos en ese tiempo. Mire, dice la palabra de Dios, y por haberse multiplicado la maldad. ¿De qué maldad estamos hablando?
En primera instancia, estamos hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas que se han introducido en las iglesias, que han enfriado el amor de los cristianos. Mucha gente ahorita piensa que la iglesia es un fraude, que la iglesia es puro negocio, que la iglesia es pura hipocresía, que la iglesia es pura gente hipócrita, que somos puros convenencieros, puros ladrones, Hermanos, ¿de dónde viene eso? De los falsos que se han introducido en las iglesias para lastimar a la gente, para lastimar a la iglesia, para vivir de ellos. Ahí está, en primera instancia, hermanos. Pero podemos ver afuera de la iglesia y vemos cómo hay maldad, hermanos, terrible. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en los que ni siquiera los niños están a salvo en las calles. ¿Cuántas mujeres han desaparecido? Ahorita traen un borlote con una muchacha de Ebony y todas las demás. ¿Cuántas no han desaparecido, hermanos? Aquí mismo en la colonia se han visto casos, hermanos, de gente que ha tratado o incluso se han llevado niños de aquí de la colonia. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en que la maldad ha crecido tanto que el amor de la gente por Dios se ha enfriado. Estamos en esos tiempos, pero ¿sabe qué? A muchos les está pasando de noche. A muchos les está pasando de noche. Número 5, hermanos, porque si no, no avanzamos. Número 5, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Sabe usted que ahorita se está predicando la palabra? Esto que yo le estoy predicando a usted, esta palabra bendita de Dios, se está predicando en todo el mundo a través del internet, a través de misioneros que van a la sierra donde no hay señal de internet, donde no hay ni siquiera luz. Hay gente que está yendo a predicar este bendito mensaje de la palabra de Dios. Hay gente que está yendo a predicar. Pero, amado hermano, es algo tan especial, es algo tan inimaginable quizá en los tiempos en los que Jesús habló esta palabra. ¿Quién se iba a imaginar que a través de un aparato llamado teléfono inteligente se iba a poder ver la predicación de la palabra? Nosotros ahorita estamos transmitiendo a través de internet, a través de un teléfono celular. Y esta señal está llegando a otras partes del mundo, no nada más aquí a la colonia. La palabra se está predicando, hermano. Nos están oyendo allá en Denver, nos están oyendo acá en Irapuato, nos están oyendo aquí en Chihuahua, nos están oyendo en diferentes partes. Y hay personas que están predicando a muchos otros lugares a través del internet. Será predicado el evangelio del reino. Se está cumpliendo, hermanos. Estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios frente a nosotros. No podemos nosotros estar con los ojos cerrados y no pretender que no nos damos cuenta de que Dios está cumpliendo su palabra. Dios está cumpliendo su palabra. Y será predicado, dice el versículo 14, este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esa será la señal, hermanos, de que la iglesia ya no está, de que la iglesia fue arrebatada para gloria de nuestro Dios. Esa señal, hermanos, será una señal definitiva de que Cristo está a las puertas. 7 años después de que la abominación desoladora esté en el templo, 7 años después el Señor regresará con gloria y poder a establecer su reino en la tierra. Ahora bien, quiero llevarlo, hermano, a Apocalipsis 22, 11 y 12. Apocalipsis 22, 11 y 12. ¿Lo tiene? 22, 11 al 12. Escuche, hermano. Quiero ser claro en esto. No se trata, escuche, de que toda la gente que escuche el evangelio lo crea y lo acepte. Se trata de que lo escuchen. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque será lo que Dios usará en el juicio, hermanos. En el día del juicio final, Dios les dirá, tal día, a tal hora, se te predicó la palabra. Escuchaste a un gritón que estaba ahí en la calle Praderas del Congo. El día 20 de abril a las 8:30 se te estaba diciendo que este evangelio te sería predicado y tú sabes lo que haces con él.
Pero este mensaje se te está predicando para que tú entiendas lo que está sucediendo. Lo demás es tu decisión. Tú decides si crees, tú decides si rechazas, pero es necesario que se te predique la palabra. ¿Me explico? Es necesario que el evangelio sea predicado. Escucha Apocalipsis 22, 11 al 12. Dice la palabra: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Para bien o para mal, tendrás que presentarte delante de Dios. El evangelio se te está predicando en esta noche. El evangelio se te está predicando a través del internet, a través de estas bocinas, a través de estos medios que tenemos al alcance. Quiero leer el mismo texto, pero en otra versión, una versión diferente. La Nueva Traducción Viviente dice: deja que el malo siga su maldad, y que el impuro siga en su impureza, pero que el bueno siga haciendo el bien, y que el santo siga santificándose. Sí, vengo pronto, y traigo el premio que voy a dar a cada uno, conforme a lo que haya hecho. El evangelio se está predicando. El evangelio se te está predicando. ¿Qué vas a hacer con él? Es tu decisión. Es tu decisión. Porque finalmente no podrás decirle a Dios: es que yo nunca escuché, es que yo nunca supe, a mí nunca me dijeron. No, esta noche tú estás en el valle de la decisión. Esta noche tú tienes que decidir qué vas a hacer con lo que estás oyendo. Esta noche tú tienes que decidir qué vas a hacer con lo que se te está predicando. Será predicado el evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué será predicado? Porque Dios no quiere que te quedes sin la oportunidad de ser salvado. Es como si tú fueras a saltar de un avión a 5,000 metros de altura, y cuando estás en la puerta se te entrega un paracaídas, y tú tomas el paracaídas en tus manos antes de saltar. ¿Es tu decisión ponerte el paracaídas en la espalda para poderlo usar? ¿O es tu decisión deshacerte del paracaídas y lanzarte sin él? Cuando llegues al piso, vas a morir si no te pones el paracaídas. Pero la causa por la que por la que moriste en realidad es porque saltaste sin él. No por el golpe que te vas a dar en el piso, sino porque saltaste, desafiaste la ley de la gravedad. Una vez que has desafiado la ley de Dios, lo único que te queda es vestirte con la salvación de Jesucristo en la cruz del Calvario. No sé si me estoy haciendo entender. Todos hemos saltado del mismo avión, y todos necesitamos vestirnos de Jesús. Todos necesitamos rendirle nuestra vida a Él, pedirle perdón a Él, porque a Él fue al que ofendimos. A usted de nada le sirve venir conmigo y decirme: oiga, perdóneme porque he pecado, porque usted no pecó contra mí, pecó contra Dios. Y es a Dios al que le tiene que pedir perdón, no a mí. Yo le puedo decir: y yo te absolvo, yo te perdono. Pero el que necesita perdonarlo es Dios. El que tiene que perdonarlo es Dios. A quien tienes que pedirle perdón por tus pecados es al que ofendiste con tus pecados. Es necesario, hermano, que los que hemos creído al evangelio estemos preparados para el cumplimiento de su promesa de salvación para nosotros. Mateo 24, 43 al 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto,
también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 13 del capítulo 25. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos amados, esto va para la iglesia exclusivamente, para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Escuche, primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, es decir, los cristianos, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primero a los Tesalonicenses 4, 16 al 17. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a la esperanza bienaventurada de la iglesia. Un día seremos arrebatados y nos iremos a la eternidad con Cristo. Pero tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar listos. Si usted tiene esta esperanza, tiene que estar listo. Si usted no tiene esta esperanza, si usted, su esperanza es solamente vivir al día, simplemente seguir adelante, simplemente salir adelante con su familia, con sus hijos y terminar en una tumba, lo siento mucho por usted. Usted no es iglesia. Pero la iglesia tenemos una esperanza bienaventurada. Si usted ni siquiera había escuchado de esta promesa de primero en los Tesalonicenses, es porque usted no es iglesia. Pero hoy usted puede venir a ser iglesia. Hoy usted puede venir a ser parte del pueblo de Dios. Depende de cuál sea la decisión que usted tome respecto a lo que está escuchando. Dice la palabra del Señor, hermanos, que nosotros debemos estar preparados. Necesitamos estar alertas ante todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No sé si notó, hermano, en el versículo que leímos hace un momento, primera de Pedro, en el capítulo 5:8, si mal no recuerdo, sí, primera de Pedro 5:8 decía, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Jesucristo dijo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tenemos que estar alertas, hermanos. Están pasando cosas que nos dicen que Cristo viene pronto. Y dice la palabra, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y muchas otras advertencias que Dios nos hace. Muchas amonestaciones que Dios nos da para que reaccionemos, para que la iglesia se levante. Es tiempo de empezar a buscar la gracia. Es tiempo de empezar a reavivar el amor que quizá se ha enfriado en nosotros. Dice la palabra del Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando a la iglesia, está diciéndonos que necesitamos abrirle la puerta, que necesitamos dejar que él entre y reine en nuestro corazón como antaño. Hermano amado, hace años que la iglesia ha ido durmiendo, ha ido bajando, se ha ido deslizando, hermanos. Hoy es necesario que la iglesia reaccione. Hoy es necesario que la iglesia se levante. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No es tiempo de dormir, mis amados hermanos. Es tiempo de despertar y aprovechar el tiempo que Dios nos da. Busquemos su gloria, busquemos su gracia. Despojémonos de todo peso. Despojémonos del pecado que nos asedia, dijo Pablo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es necesario, hermano, estar listos. Es necesario estar preparados, prevenidos para su venida. ¿Por qué Jesús nos habló con tiempo, hermano? Para que estemos listos. Número 2. Jesús tuvo el cuidado de hablarnos sobre las cosas que habían de suceder en nuestros días.
para que tuviéramos paz, sabiendo que todo está bajo su control. Hermanos, vamos a Juan, capítulo 6, 33. No quiero dejar de pasar de largo, hermanos, las citas bíblicas. Es importante que entendamos realmente lo que las Escrituras están diciendo. Juan 16, 33. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Todas las cosas, hermanos, están bajo el control de Él. Estas cosas os he escrito, dice, para que en mí tengáis paz. Fíjese que Jesús no llegó como político de cuarta ofreciéndonos un puente donde no hace falta. Él vino y nos dijo la verdad. Él vino y nos dijo la verdad, que no es fácil seguirlo, pero que no hay otro camino. Que no podemos esperar una vida color de rosa en el mundo, porque no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía, dice la palabra, está en los cielos. Y el mundo nos aborrece porque no somos del mundo. Así que podemos esperar aflicción, podemos esperar problemas. ¿Se acuerda de Job? ¿Cómo le fue a Job? La Biblia dice, hermanos amados, que no había justo como Job en la tierra. Qué tremendo, hermanos. ¿Sabe que Job y Abraham eran contemporáneos? Vivieron aproximadamente en los mismos años, en el mismo tiempo. Y qué curioso que Dios no le dio la promesa a Job, se la dio a Abraham. Es curioso, ¿no? Creo que hay todo un sermón alrededor de esto. ¿Por qué Dios le dio la promesa a Abraham en lugar de dársela a Job? Pero Dios, hermanos, tuvo un trato muy, muy tremendo con Job. Job, dice la Biblia, que ofrecía sacrificio todos los días, por si acaso sus hijos hubieran pecado. Y un día Dios le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay justo como él en la tierra? Varón perfecto, escuche, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero vamos a Job, hermanos, libro de Job. Capítulo 2, versículo 4. No, perdón, versículo 3. No, perdón, déjenme ver bien, porque estoy adelantándome mucho. Déjenme ver. Es el 1, capítulo 1. Versículo 10, 9 y 10. En el versículo 8, Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Sí? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 9, 1:9. ¿Lo tienen? Dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Escuche, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? ¿Qué le está diciendo Satanás a Dios aquí, hermanos? Dios le está diciendo a Satanás que no hay varón como Job, perfecto, santo, justo. Pero Satanás le dice algo a Dios, algo importante: no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene.
Pues si no me le puedo acercar, ¿cómo quieres que no te sea fiel? Si no me le puedo arrimar, no lo puedo tentar, no puedo acercarme, no puedo hacer nada con él, porque tú lo tienes cercado. ¿Qué le está diciendo? Tú tienes todo bajo tu control, bajo tu poder, bajo tu autoridad. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios le permitió a Satanás, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y la historia usted la conoce y todos la conocemos. Le fue a Job como en feria, pero Satanás no pudo tocar su cuerpo hasta que Dios le dio permiso y le dijo, pero su alma no la tocas. ¿Sí o no? Era lo que estaba leyendo ahorita en el capítulo 2, que les dije que me fui muy adelante. ¿Ah? Que Satanás le dice a Jehová, piel por piel, toca su cuerpo, a ver si no le niega de ti en tu misma presencia. Pero Satanás no pudo hacer nada que Jehová no le permitiera, hermano. ¿Cuál es el punto aquí, hermano? Que Dios lo tenía protegido. Estas cosas, dijo Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cómo podemos tener paz en medio de un mundo en agonía? ¿Cómo podemos tener paz en un mundo que agoniza, hermanos? En un mundo que cada vez está peor. En un mundo que cada vez nos decepciona más. Ahorita llegó mi esposa del trabajo. Llegó cansada, se acostó con los pies adoloridos y me dice, ya mero me voy con Cristo, ya mero me voy con mi Señor. Ese es nuestro consuelo, el saber que aunque pase aquí lo que pase, estamos en su mano. Él nos tiene en su mano, dijo el salmista, por detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Estamos protegidos, estamos bajo su mano, bajo su cuidado, y a lo mejor vendrán pruebas, dificultades, tribulaciones que nos alcancen, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿Para qué? Para bien, dice la palabra del Señor. Nos va a ayudar a madurar, nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a caminar, nos va a ayudar a avanzar en la vida espiritual. Por muy difícil que se vengan las cosas, por muy complicado que esté este mundo, sabemos que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Por eso Él nos habló con anticipación. Mire, en el caso de la crucifixión y muerte de Jesús, el propio Jesús, hermanos, estaba en control de todas las cosas. Vamos a Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Póngale el dedo ahí, no lo vamos a leer todavía, pero ahorita vamos a ir allá a la cita bíblica. 10:17 al 18. Mire, muchos eruditos o pseudo eruditos han dicho que Jesús llegó a provocar a los sacerdotes y líderes judíos de tal manera que cuando menos lo pensó, las cosas se le salieron de control, se le salieron de las manos, y por eso no pudo evitar ir a la cruz del Calvario. ¿Cómo la ves? ¿Será cierto? La palabra del Señor es bien clara, hermanos, bien clara. El Señor Jesús tenía todas las cosas bajo su control. Miren, los que dicen esto, que las cosas se salieron del control de Jesús, dicen ellos, si lo pensamos con cuidado, si lo pensamos con atención, Jesús había llamado hipócritas a los sacerdotes, a los fariseos, a los herodianos. O sea, se echó a todo el mundo encima. ¿Sí? Había llamado a los fariseos sepulcros blanqueados, que por fuera se presentan hermosos, pero por dentro están llenos de corrupción, de huesos de muertos.
purificado el templo. ¿Se acuerda? Que hizo un azote de cuerdas. Y hay muchos que dicen que azotó a los animales. No, a los que azotó fue a los que estaban ahí, a los cambistas, a los que estaban ahí vendiendo el ganado, a los que estaban ahí haciendo negocio en la casa de Dios. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Azotó a la gente que estaba allí. Echó fuera a los cambistas, echó fuera a los mercaderes, echó fuera a los que no permitían la adoración en el templo. Al mismo rey Herodes lo había llamado esa zorra. Al rey. Entonces, pensando así con cuidado, ¿verdad? Dicen estas personas, efectivamente, las cosas se le fueron de las manos. Pero ¿qué es lo que Jesús dijo? Vamos a la Biblia. Juan capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Escuche, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Escuche, todo estaba bajo su control. ¿Sabe qué, hermano? Cuando hicieron el plan para ejecutar a Jesús, ellos decían, no durante la fiesta, o sea, durante la Pascua, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, ellos no lo querían matar en la Pascua. Querían matarlo antes o después, pero no en la Pascua. ¿Cuándo murió? Porque todo está en el control de Dios. Él es el Cordero Pascual, hermanos. Él es el Cordero Pascual. Nuestro Cordero. Nuestro sacrificio. Por ahí dirán los judíos, no es cierto, Jesús murió después de que se había celebrado la Pascua. Por supuesto, la Biblia misma lo enseña. ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? Ahí vayan a la ciudad, van a encontrar un hombre que tiene ahí un lugar, pregúntenle dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. ¿No dice eso la Biblia? Eso dice la Escritura. El Cordero ya se había sacrificado, ya habían comido. Dice la Biblia que después de que hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos, y allá en el Monte de los Olivos fue donde arrestaron a Jesús. Por supuesto, sabemos, estamos claros de que Jesús murió un día después de la Pascua. Pero es nuestro Cordero Pascual. Eso es lo que ellos no han entendido. ¿Me explico? Ok, seguimos entonces. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús siempre estuvo en control de todas las cosas, hermanos. Él siempre estuvo en control y Él siempre está en control de todas las cosas. Que ahorita el príncipe de este mundo anda vuelto loco y tiene el mundo patas arriba, es cierto. Pero dice la palabra, es necesario que todo esto acontezca. Hermanos, si el mundo no estuviera como está, ¿usted cómo cree que iban a recibir al anticristo? Simplemente no lo reciben. Pero ahorita, hermanos, están pidiendo un líder mundial. ¿Quién cree usted que va a ser? Volodymyr Zelensky, hermanos, le está pidiendo a Biden que él sea el líder mundial. Si usted no está viendo noticias, es tiempo de que se ponga a ver noticias y abra los ojos. Compare lo que está pasando en el mundo con lo que dice la Escritura. Por Dios, es importante que entendamos, el tiempo está sobre nosotros. Es necesario que abramos los ojos y nos demos cuenta de que todas las cosas que estaban escritas se han estado cumpliendo frente a nuestros ojos. Hoy el mundo está de cabeza, hermano. Los gobernantes parece que no se interesan en otra cosa más que en llenarse los bolsillos. Y al que me pongan, ahorita está López Obrador, pero al que me pongan. Podemos hablar del que usted quiera.
Yo no soy ni prianista, ni perderista, ni nada de eso. Ni morenista menos. El que me pongan, hermanos, nuestros gobernantes, en lo único en lo que se ocupan es en engordarse ellos solos. Y esto ha sido siempre, hermanos. Esto ha sido siempre. El punto es, hermanos, que el mundo está vuelto loco con el clima. La delincuencia parece que no tiene freno. Las mujeres parece que corren más riesgo ahora que hay tantos grupos que las protegen que antes que no había. Los niños, ¿qué trato se les da a los niños? Niños que son raptados con fines de culto, hermanos. Hace algunos años atrás, hermanos, salió una noticia de un trailero que se quitó la vida porque lo paró una policía federal allá en los Estados Unidos, de esas de caminos. Y cuando le pidieron los papeles para ver qué era lo que llevaba en el tráiler, el hombre se subió a la cabina y ahí en la cabina se dio un balazo. Abrieron la caja y traía un montón de cuerpos de niños, sacrificados ritualmente. Niños que son raptados con fines de prostitución, de pornografía infantil. Mujeres que son raptadas por 10,000 pesos, se roban una mujer y van y la venden para prostitución. Ese es el mundo que está viviendo ahorita, hermano. Esas son las cosas que estamos viendo en nuestros días. ¿Y sabe qué? Jesucristo, hermanos, tiene todo bajo control. Todo esto es necesario que suceda para que cuando el anticristo aparezca, la gente lo reciba con los brazos abiertos. Están coludidos todos. Todos están coludidos. El punto es que Jesús, hermanos, quiere que usted y yo sepamos que todo esto estaba escrito. ¿Para qué? Para que cuando veamos que todo esto sucede, usted y yo podamos tener paz, sabiendo que todas las cosas están bajo su control y que Él es suficiente para librarnos de la hora de la ira que ha de venir, porque esto no es nada. Esto no es nada para lo que ha de venir. En tercer lugar, hermanos, el pueblo de Israel tenía una promesa, así como nosotros tenemos una promesa. Y Jesús tuvo el cuidado de hablarnos sobre las cosas que habían de suceder en nuestros días. ¿Sabe por qué? Porque así como Israel tenía una promesa de una tierra prometida, y muchos no la alcanzaron, usted y yo tenemos una promesa, y muchos no la van a alcanzar. Dios se encargó, Jesús se encargó, tuvo el cuidado de hablarnos sobre las cosas que habían de suceder en nuestros días, porque todos corremos el riesgo de ser engañados y no alcanzar la promesa. Mateo capítulo 24, versículo 24. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, 24 de Mateo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, escuche, si fuere posible, aún a los escogidos. Como todos sabemos, hermanos, Dios había prometido entregarle la tierra de Canaán a la descendencia de Abraham. Antes de que el pueblo tuviera la tierra por herencia, Dios permitió que ellos fueran a Egipto y estuvieran allá 430 años como esclavos. Bueno, no 430 como esclavos, todo el tiempo que Josué estuvo allá, ellos estuvieron bien. Pero muere José, se levanta otro faraón y entonces esclaviza al pueblo de Israel. Pero Dios envía a un hombre llamado Moisés. Y a través de 10 plagas, escuche, Dios liberta al pueblo de Israel. 10 plagas. Esas plagas, hermanos, el pueblo de Israel las vio, ¿sí o no? Ellos estaban en Egipto cuando las 10 plagas. No todas las plagas llegaron al pueblo de Israel, pero vieron todas las plagas. ¿Me explico? Ok. Ellos vieron las 10 plagas.
Salen de Egipto prácticamente corridos por los egipcios. Váyanse, váyanse, ¿va? Les daban oro, les daban piedras preciosas, les daban riqueza, les daban ganado, les daban de todo para que se fueran, ropa, alhajas, todo. Ellos eran esclavos, ¿sí o no? ¿Qué tenían que fuera de ellos? ¿De dónde iban a sacar oro? ¿De dónde iban a sacar plata o bronce o lo que llevaban? De los mismos egipcios. Ok. Llegan al Mar Rojo. Y detrás de ellos vienen los egipcios para matarlos. Pero Dios pone una columna de fuego entre los egipcios y los israelitas. ¿Cuántos milagros habían visto en Egipto? 10. Más la columna de fuego, 11. Y Dios le dice a Moisés: dile a los hijos de Israel que marchen, y tú entra en el mar y divide las aguas para que pasen en seco. ¿Cuántos van? 12. Y llegan al otro lado de la tierra, hermanos, y los egipcios van detrás de ellos, y el mar se cierra como un aplauso frente a un mosquito, a 4 metros por segundo. ¿Qué les quedaba a los egipcios? Nada. ¿Y sabe qué? Han encontrado, hermanos, ruedas de carros egipcios en el mar, como prueba de que Dios verdaderamente los hundió en el mar. Llegan al otro lado, hermanos. Bueno, ya van 13, porque el aplauso del mar. Llegan al otro lado, hermanos, y más adelante dicen: tenemos sed. Y Dios les da agua de una roca. Y luego dicen: queremos carne. Llevaban vacas, llevaban ovejas, llevaban chivas, pero ellos querían carne. Están como allá en la sierra, ¿verdad? Que ya llegan las despensas y quieren su docena de huevo y su penca de nopal picado. ¿Verdad? Hay muchos así allá. Queremos carne, dijeron. Y Dios se enojó con ellos, hermanos, de tal manera que les dio carne, dice la palabra, hasta que les salía por las narices. ¿Cuántos van? Más adelante tuvieron sed otra vez y Dios les volvió a dar agua de la peña. Pero dijeron: nos vamos a morir de hambre aquí en el desierto, ¿verdad? Antes de la carne. Y Dios les dio pan del cielo, maná. 17. ¿Y sabe qué, hermano? El calzado de sus pies nunca se les desgastó, la ropa nunca se les avejentó. Y podemos seguirle, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano? Llegaron a Moab y había un rey llamado Balac. Y este rey le dio miedo ver a los hijos de Israel ahí, enfrente de su territorio. Ellos le dijeron: danos chance de pasar, no vamos a entrar a tu territorio, danos chance de pasar. Pero él no quiso. Él mandó traer a un profeta llamado Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Pero el profeta dijo claramente: yo no puedo maldecir al que Dios no ha maldicho. Al que Dios no ha maldecido, yo no lo puedo maldecir. ¿Qué hizo? Enseñó a Balac la manera en la que podía hacer que Dios maldijera al pueblo, se enojara contra el pueblo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en Números capítulo 25, versículos 1 al 3. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué? Porque lo enseñaron a pecar. O sea, los llevaron a cometer pecado contra Dios para que Dios hiciera juicio sobre el pueblo. Ve el versículo 9, ahí mismo en Números 25:9. Y murieron de aquella mortandad 24,000 hombres del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque fueron llevados a pecar. Hermanos amados,
Mi mamá dice un dicho: el diablo nunca duerme. Y la palabra del Señor dice en 2 Corintios 2:11 que no ignoramos sus maquinaciones, ¿cierto? Para que el diablo no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, estamos en el camino, y si no ponemos atención podemos ser engañados y no alcanzar la promesa. Esos 24,000 no alcanzaron la promesa. Y todos los que quedaron postrados en el desierto no alcanzaron la promesa, porque fueron engañados para pecar. Usted y yo vamos de camino, no hemos llegado a la patria celestial. Usted que está en internet igualmente, usted que está escuchando a lo largo y ancho donde alcancen estas bocinas, todos estamos de camino a la eternidad. Tarde o temprano tendremos que llegar al límite de nuestra vida terrena y entraremos en la eternidad. La cosa es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Tal vez usted estará pensando en el purgatorio. Voy a ir al purgatorio y voy a purgar mis pecados. Discúlpeme, si usted puede purgar sus pecados, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Para qué tanto teatro? ¿Para qué tanta faramaya? ¿Para qué tanto golpe? Las escupidas en su cara, la corona de espinas, el manto púrpura, las burlas, el escarnio, la humillación de estar en la cruz completamente desnudo. ¿Para qué? Si usted puede purgar sus pecados en el purgatorio. Usted tendrá que estar un día en la eternidad. Yo tendré que estar en la eternidad un día. Cada uno de nosotros tendremos que presentarnos ante Dios en la eternidad. ¿Y cuál será nuestro destino eterno? ¿Cielo o infierno? Necesitamos estar alertas, porque como dice mi mamá, el diablo no duerme. Pablo dijo: no sea que siendo yo heraldo venga a ser eliminado. Habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos amados, estamos sobre el tiempo ya, pero es importante que entendamos, hermanos. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son señales que dijo Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Sabe cuál es el problema? Que ahora los que creen van siguiendo las señales. Ya no nos importa qué se nos predica, mientras sea algo llamativo, mientras sea algo que nos guste, mientras sea algo que nos halague, mientras sea algo que nos haga sentir bien. No nos importa lo que nos prediquen, lo que se nos enseñe. Mientras sepa sabroso. Quiero terminar con esta ilustración, con esta anécdota, mejor dicho. Cuando estuvimos en la sierra, conocimos a un hombre, ya falleció. Lo fallecieron, de hecho. Cuando estuvimos en la sierra conocimos a este hombre, Toño. Él tenía un niño de 4 años. Y nos tocó asistir al funeral del niño. Me tocó predicar en el funeral del niño. El niño se había envenenado. ¿Qué pasó? Este hombre se dedicaba a la siembra y venta de marihuana. Había ido a fumigar la hierba que tenía sembrada porque había una plaga de langosta. Y había ido a fumigar para eliminar la plaga. Él había diluido el veneno que iba a usar y lo había mezclado con un desarmador. Llegó a su casa, salió el niño a recibirlo. El niño le gustaba mucho jugar en la troca. Y no sé cómo estuvo, el caso es de que el veneno olía dulce, olía muy dulce. Y el niño olió el dulce en el desarmador y lamió el desarmador y falleció. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque a veces no nos importa lo que sea, con que nos agrade, con que sepa dulce.
¡Ay, qué bonito estuvo el culto o la misa! ¿Y de qué se trató el sermón? ¿Qué se habló? ¿Quién sabe? Pero estuvo bien bonito. Y nos lo comemos todo y no nos ponemos a pensar que, como dijo el profeta, hay veneno en esa olla. Hermanos, tengamos cuidado. Jesús nos habló con tiempo de las cosas que habían de suceder para que usted y yo pudiéramos llegar, hermanos, a las moradas eternas que Él fue a preparar. Si me fuere, dijo Él, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. No descuides tu vida espiritual. Iglesia, no descuides tu vida espiritual. Pastor que me estás oyendo, no descuides tu vida espiritual. Hermanos amados, iglesia, es tiempo de despertar. El Señor viene y tenemos que estar listos. ¿Quiere ponerse de pie? Usted que está en su casa, si hay algo de qué ponerse a cuentas con Dios, dígale: Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame, santifícame, qué sé yo. Ayúdanos a llegar a la meta. Ayúdanos a llegar a tu presencia. Vamos a orar. Padre, he predicado tu palabra, Señor, y te doy gracias porque yo sé que tú has hablado a nuestras vidas, que has hablado al corazón de mis hermanos y que has hablado al corazón quizá de alguien que está en su casa escuchando esta palabra, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche queremos suplicarte, Dios, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón, Señor. Que seamos confrontados con nuestra realidad, Señor. Que seamos confrontados con la realidad de que tenemos que pedir perdón, Señor, y para ser perdonados. Señor, yo quiero pedirte que tú te glorifiques en cada corazón, en cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor. Hemos descuidado nuestra vida espiritual, perdónanos. Hemos pecado contra ti, perdónanos, Señor, ayúdanos, restaura nuestro corazón, restaura nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús queremos tener una verdadera comunión contigo. No queremos conformarnos con una religión vacía que no nos lleva a ningún lado, Señor, más que al infierno. Queremos tener una verdadera comunión contigo, Dios. Queremos que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para que podamos entender cuál es tu voluntad para con nosotros. Gracias por hablarnos con tiempo. Gracias por tener cuidado, Señor, de que nosotros sepamos que todas las cosas están en tu control, que estamos en los últimos tiempos y que necesitamos velar para no ser engañados y extraviados en la verdad, Señor, o de la verdad, Padre. En el nombre de Jesús yo pongo en tus manos a tu iglesia, a todos aquellos creyentes en tu palabra que estarán oyendo esta palabra, Señor, los pongo en tus manos para que tu Espíritu Santo trate con sus corazones. Pero también pongo en tus manos a todos aquellos que no han creído todavía, Señor, que no han recibido el perdón de sus pecados. Confróntalos con su realidad, Señor. No les permitas dormir en paz esta noche hasta que pongan sus vidas en tus manos completamente, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Padre, de esta colonia. Ten misericordia de mis vecinos. Ten misericordia de los vecinos de la iglesia. Ten misericordia de nuestros hijos y nietos. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a tu nombre. Pues solo nos queda despedirnos, mis hermanos y amigos que nos han estado escuchando. Damos gracias a Dios porque Él ha hablado, Él ha traído su palabra a nuestros corazones. Y queremos invitarles para que si usted no tiene dónde congregarse, estamos aquí en Praderas del Congo, número 13209, es usted bienvenido. O en el Templo Peniel, la calle privada San Jerónimo, número 700, en la colonia Desarrollo Urbano. Ahí nos encuentra en internet también, Templo Cristiano Peniel, Asambleas de Dios, en YouTube, y Pastor Luis Martín Santana en Facebook. Que Dios les bendiga y estamos despedidos. Amén. Nos vemos mañana, hermanos, en el ensayo de los jóvenes de guitarra y batería a las 8 de la noche, y el viernes a las 7 de la tarde nos esperamos en el culto de oración
en el templo a las 7. El curso de evangelismo, hermanos, no se les olvide también el sábado a las 6 de la tarde y ensayo de alabanza a las 6 de la tarde también. Y el domingo, nuestra escuela dominical y culto a las 11 y 12 del día respectivamente. Dios los bendiga, hermanos, y el próximo miércoles por aquí nos vemos con el favor de Dios. Amén.